Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran aquí en la sala, para la gente que está en el Zoom. Les agradezco mucho su atención y nada, pues también avisarles que esta es una de las jornadas de cierre en estas jornadas abiertas acerca de capacitación, difusión y circulación de obras publicadas por la Casa de la Cultura y también en realidad para todo el ecosistema del libro y la lectura. Como lo había señalado en anteriores ocasiones, en este caso nosotros hemos tratado desde la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos tratado de hacer como unas jornadas abiertas en las cuales se involucre a cada uno de los actores de este ecosistema del libro para ser partícipe una de los puntos o de los puntos últimos del proceso del libro, de la producción del libro, en el cual es donde no se le pone énfasis en realidad, que es la difusión y la circulación. Para ello también tratamos de hacer con casi este laboratorio, con nuestros autores ganadores del Plan de Publicación y Difusión Benjamín Carrió en 2022, quienes muy gentilmente también han estado siguiendo todas estas jornadas y también para el público en general que se ha aprendido también con ello. Agradecerles también a todos los expositores, la gente que estuvo aquí conversando con nosotros. Y por supuesto, haciendo un recuento, tuvimos un conversatorio acerca de propiedad intelectual, derechos de autor, luego tuvimos uno acerca de contratos justos, luego tuvimos otro acerca de traducción y el día de hoy nos acompaña Fabo Seferino, que le agradecemos mucho su presencia en este conversatorio para hablar acerca del pitch de libros. Entonces, bueno, voy a presentarle a Fabo y luego empezaríamos este conversatorio acerca de ello, de esto del pitch de libros, ¿no? Fabo Seferino, Antipunitivo, Cine Obsesivo, Quito, Ecuador, 1989. Estrena su primera película corta como director y guionista fuera de la Escuela de Cine, INCINE, Quito, Ecuador, en el 2019. La película es La Ladrona de Manzanas, que fue premiada como mejor corto ecuatoriano en el Festival Internacional de Cine de Quito, FICQ, protagonizada por Ana Izquierdo. Ahora escribe y dibuja su primer largometraje llamado La Infanticida. Ah, qué buen nombre, ¿ah? Y trabaja como productor en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Le agradezco mucho, Fabo, que nos hayas acolitado en esto, principalmente como para poner en cuenta esto del pitch. El pitch para la gente que hace cine es bastante, o sea, ellos están bastante habituados a este término, a esta terminología, y o este punto, digámoslo así, en el cual pueden hacer su presentación en cuanto a ello para buscar no sé, un cierto proceso de financiamiento, una producción ejecutiva y demás, ¿no? Y bueno, literalmente porque el cine es una industria, lo cual justamente el día de ayer teníamos esta conversación con Fabo, que tal vez en el marco editorial o en el sector editorial todavía este proceso mercantilizado e industrializado nos llega a cuajar todavía. Y ese margen lábil está como todavía en ese proceso de definición y no de definición. Entonces, para nosotros, en este caso, en la Casa de las Culturas, vemos muy importante que se empiece a generar tal vez esta apropiación, si es que se quiere, desde el marco del cine y también que los autores literarios, los autores de libros, también creen o empiezan a ejercer este proceso acerca de la representación propia de sus libros. Entonces, primero iniciaríamos con Fabo, que nos cuente un poquito, no sé si su experiencia o tal vez la presentación que tenga acerca de ello y luego empezaríamos como a conversar un poquito acerca del tema y también abrir al público si tiene algún tipo de pregunta.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre es chévere que alguien me invite porque por lo general siempre es debut y despedida en las conversaciones. Entonces, yo les agradezco mucho por haberme invitado, eh, porque ya después de que me invitan una sola vez, nunca más me vuelven a invitar. Entonces, para mí es un gusto estar aquí. No sé si podemos poner la presentación. Como decía Diego, mi experiencia viene obviamente del cine y yo me defino de alguna manera como un burócrata que piensa en cine, eh, que toma bus y lee filosofía, antipunitivo, maricón. eh, Eso, así más o menos me defino. Tengo una experiencia anterior a estudiar cine, yo estudié publicidad, entonces de alguna manera comprendo mucho esto del producto, mercado, marketing, de lo que justo vamos a hablar hoy, y de las cosas densas que también tiene todo esto, que es hacer pitch, ¿no? Entonces, bueno, primero decirles que todo lo que voy a decir es una contradicción. Me voy a contradecir todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque es muy intrincado esto del pitch y ya lo explicaré por qué es intrincado, pero eso, nada más decirles que me voy a contradecir todo el tiempo. Eh, Como buen ser humano me voy a contradecir todo el tiempo, entonces eso, para que lo tengan en cuenta en en toda la sesión. Y comienzo la contradicción diciendo que no creo en el pitch para nada, estoy en contra del pitch absolutamente. Me acojo a las palabras de Lucrecia Martel, la directora argentina. Sus palabras están ahí y dice, ¿cómo una película se puede pitchar? O sea, ¿cómo se puede vender? Una película que se puede pitchar no merece ser filmada, en el sentido de que pitchar, hacer un discurso, que ya, bueno, ya lo voy a decir específicamente que es pitchar, no es la película, ¿no? Porque sabemos las películas es tiempo y espacio, fotografía, sonido, luz, guión, son 10.000 cosas actuando a la vez, tiempo en espacio. Tarkovsky define el cine como un mosaico de tiempo. Es imposible traducir o explicar ese mosaico de tiempo en un pitch. Entonces, por eso Lucrecia Martel acaba con toda la industria prácticamente con esto de una película que se puede pitchar no merece ser filmada. Y me acojo a estas palabras y comienzo esta conversación sobre pitch diciendo que estoy en contra del pitch por completo. Aún así me voy a contradecir más adelante porque es un mal necesario, es un mal necesario. No sé si me quieres interrumpir o algo, me avisas. Tal vez se me venía a la cabeza esto que estás diciendo, tal vez el verdadero pitch de la película es la misma película, ¿no? Es que la película es la película, no es el pitch. No, son dos cosas completamente distintas. La película es película. eh, sí, no creo que haya relación entre esas dos cosas. Entonces, eso, comenzando que estoy en contra absoluta del pitch. No sé si podemos ir a la siguiente. El pitch, así exactamente todas las cosas que van a ver a la derecha son copiadas, al menos si tienen esos como signos de comillas, y específicamente un pitch es un discurso para presentar una idea, un producto, un servicio o un inversor o cliente presencial. Su objetivo es despertar el interés del interlocutor y persuadirlo para que se realice una acción como invertir en tu plan o comprar lo que vendes, que en este caso puede ser un libro, puede ser una película. eh, no sé cómo se haga en el mundo del arte contemporáneo, pero supongo que debe ser la misma manera un pitch. Entonces, eso es específicamente un pitch, ¿no? Un discurso súper estructurado para vender algo, ¿no? Eh, el problema con eso, y yo creo que ahí entramos a una cuestión súper estructural y que no podemos olvidarnos, es que este pitch funciona en un mercado y este mercado funciona en nuestra sociedad y nuestra sociedad está completamente establecida, estructurada en base a cuestiones de clase y raza. Entonces, no es lo mismo una persona indígena haciendo un pitch frente a unos alemanes que una persona que vive en Cumbaya haciendo ese mismo pitch frente a esos alemanes, ¿no? No es lo mismo una persona de clase media baja del sur de Quito haciendo un pitch frente al IFSI, a esto del Ministerio de Cultura, que una persona que
estudió en la San Francisco o estudió en Harvard como Daniel Noboa, haciendo un pitch frente al Ministerio de Cultura. Todas las cuestiones de esta persona que hace el pitch de clase y de raza van a estar atravesadas en este pitch en todo sentido, ¿no? Estructuralmente. Sabemos que vivimos en una colonia, entonces todas esas estructuras de opresión, todas esas estructuras de clase y raza siguen actuando todo el tiempo, ¿no? Entonces, al hacer un pitch frente a alguien que además es un jurado, te estás exponiendo mucho a todas esas cuestiones, ¿no? ¿Se pueden sacar ventajas? Sí. ¿Se pueden sacar desventajas? Muchas. Muchas. Si eres pobre, tienes muchas desventajas. Si eres negro, tienes más desventaja. Si eres mujer, tienes más desventaja, con sus excepciones, ¿no? Porque el mercado también puede cambiar, que a eso ya voy. Se me viene a la cabeza una cosa, por ejemplo, o sea, en este caso tendríamos que analizar, por ejemplo, a dónde estamos dirigiendo el pitch, el jurado en específicamente, número uno. Y la otra, por ejemplo, en esto que está justamente estas marcas de la diferencia entre una persona del sur, de los estratos, de las etnias y demás, esto no viene más bien a marcar un proceso mínimamente característico de esa misma, de su misma producción o de su mismo pitch en este caso. Sin duda, o sea, básicamente el cuerpo no miente y el cuerpo tiene el viaje, todos los cuerpos tienen un viaje. Una persona negra de Esmeraldas justo en este momento tiene un cuerpo distinto o su cuerpo ha viajado distinto, tiene diferentes violencias a los nuestros, por ejemplo. Entonces, sí, su creación artística está basada en eso es innegable, pero su misma condición de clase, su misma condición de raza juega en esta situación llamada mercado. Y ahí yo creo que ese es el gran problema y una de las cuestiones en que estoy en contra del pitch, ¿no? Y ojo, solo quiero aclarar que raza obviamente es una construcción cultural, es una construcción social, ¿no? Y la raza no es que ha estado establecida siempre, recordemos que la raza es un concepto creado en la colonia, ¿no? Eso hay que tenerlo súper claro. Y vamos al mercado, vamos a lo colonial y a lo de venderse. Porque si bien yo estoy en contra del pitch, porque obviamente veo cómo actúa el mercado y cómo actúa también en esta parte del planeta, porque obviamente somos colonia y seguimos siendo colonial, aún así hay que venderse. ¿No? Hay que hacer un pitch, hay que preparar un brochure, hay que preparar los tips que ya les voy a decir. Eh, frente a este mercado. O sea, no hay salvación. No hay salvación alguna en el sentido de que por más que esté en contra del pitch, es algo que yo voy a huirle hasta que, porque yo quiero en algún punto, como decías en mi biografía, estoy escribiendo y dibujando mi primer largometraje y en algún punto me va a tocar hacer un pitch, me va a tocar enfrentarme a un jurado, a unos premios públicos aquí o en Alemania, donde sea que quiera conseguir la plata. Entonces, lo que yo voy a hacer específicamente en mi caso es huir todo lo que pueda, lo más que pueda, para no entrar a este circuito de pitch, mercado y toda la vaina. Pero aún así yo sé que en algún punto me va a tocar hacerlo, ¿no? Y hay que ver todas las cuestiones de clase, todas las cuestiones de raza, todas las cuestiones de mercado a las que me voy a enfrentar siendo yo con este cuerpo y con este viaje para conseguir fondos, para conseguir dinero, ¿no? Entonces hay que entender eso. Y obviamente depende mucho, yo creo, la producción o lo que invierte el mercado en producir, sea esto libros, sea esto películas, depende mucho la historia o la condición política que estemos en la historia, ¿no? Como vemos ahora mismo hay un fulgor eh, de de publicar a mujeres, hay un fulgor tremendo de publicar a mujeres y digamos que en este momento histórico el mercado es interesante para ellas, por ejemplo. Entonces yo por ahí, si sería mujer, eh, aprovecharía este fulgor en el que está el mercado, ¿no? Este fulgor que está en el mercado, que puede ser muchas cosas, porque también puede ser que antes estaba, no sé, con escritores negros, por ejemplo, o escritores maricas, ¿no? Puede ver como muchas cosas. Depende mucho la cuestión, cómo está el mundo políticamente y filosóficamente. Hay que tener en cuenta que estamos en una
estamos iniciando un proceso, creo yo, políticamente de mucha corrección política. O sea, estamos entrando a un nivel de fascismo brutal, creo yo, en cuanto a creación artística. Entonces hay que tener en cuenta esa corrección política ahorita. O sea, por ejemplo, yo digo, un hombre blanco heterosexual, ahorita se le va a hacer más difícil conseguir fondos que un hombre indígena marica, por ejemplo, o una mujer negra, ¿no? Esto también tiene incidencia en las temáticas de los proyectos, también tiene, como si es un proyecto conjunto, una antología, quiénes van en la antología, cómo se está formando y demás, ¿no? Y también tenía una cuestión cuando hablaste del mercado y justamente en cuanto a ello, el mercado colonial, em, em, o sea, justo este proceso de capacitación tiene su punto culmine en lo que antes era la feria del último día del verano, feria del libro pero ahora la Secretaría de Cultura del municipio de Quito ha prohibido que utilicemos la palabra feria y se llama el mercado de libros y editorial el último día del verano. Entonces me parece súper pertinente también que venga con ese acuerdo, rueda de negocios, mercado, o sea, va a la punta, ¿no? Creo que es importante hablar justo eso, ¿no? Si, por ejemplo, haces una antología y un escritor está cancelado porque tiene, no sé, acusaciones de ser violador o, o, o- o similares, no va a entrar en esa antología, ¿no? Entonces, como estamos entrando en ese estado, yo creo que de un mundo súper conservador, donde ciertos temas no se tocan, donde hay una cancelación absoluta con la apropiación cultural y todas esas cosas, ese mercado ahorita, por ejemplo, no va a producir cosas que sean políticamente incorrectas. Entonces, por eso a mí me parece que esto del pitch y del mercado es una perversión total y es absolutamente horrible por estas cuestiones, porque están manejadas bajo cómo está el mercado en sentido económico, político, filosófico y todas las cosas que ya nombré. Y la puse colonial porque en el fondo siento yo que exponerse a un jurado, exponerse a un pitch, de alguna manera es colonial en el sentido de que eh, te vendes de la mejor manera para tener una aceptación. Y esta aceptación, para que te den la platita para que publiques tu libro o hagas tu película, en el fondo yo siento que es una aceptación colonial, ¿no? Es el blanco, es de Europa aceptándome a mí o yo siendo lo más chévere para que este blanco me pegue bien, me explote bien. Eh, por eso creo que es colonial, porque me merezco ese premio, soy digno de merecer ese premio, ese fondo. Yo siento que esa mirada es completamente colonial, esto de exponerse a un jurado, a un premio, ¿no? El premio se gana el indio bueno, ¿no? Eso hay que tenerlo súper claro. Al sistema, ¿no? No, 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 eso es siempre colonial. El indio que se portaba bien y no era rebelde, no le pegaban tanto. Entonces, lo hago una analogía en el sentido de que un pitch para mí es lo mismo porque el que se ajuste más al mercado blanco, el que se ajuste al mercado que ellos quieren, el que se ajuste a este sistema colonial va a tener su premio de la colonia, ¿no? El indio bueno siempre no le pegan tanto. Es eso. Siguiente. Y esto es otra de las cosas intrincadas del pitch, es que es capacitista, en el sentido de que, por ejemplo, yo soy súper bueno hablando, ¿no? Yo creo que me iría muy bien en el pitch y aún así yo me alejo completamente. Me iría bien en la cuestión de hablar, de exponer, me iría mal porque obviamente yo estoy escribiendo sobre una mujer que mata a su hijo, o sea, es completamente políticamente incorrecto, no tengo útero, no soy mujer, voy a matar a un niño, o sea, estoy yendo contra todo y eso me encanta, pero aún así que yo hago un buen pitch, igual no me van a dar la plata. En este momento del mercado no me la van a dar, porque hay una corrección política brutal, ¿no? Y una cancelación y apropiación cultural que está ahí. Entonces yo ya sé que a mí los fondos no me van a dar porque no soy mujer. Que sea un poco más abiertos, tal vez. No, no, no existe. Yo no veo nada parecido. Todo se rige al mercado y en general cómo sucede la industria. Ajá. Y a lo capacitista que iba es que
no todos los cuerpos pueden hacer lo mismo. Como decía, yo soy bueno hablando en público, pero hay gente, digamos que, sentémoslo en este del pitch para libros, digamos que tú eres un escritor increíble, fascinante, genio total, tu libro es un librazo, pero eres muy mal hablando, o eres muy introvertido, o de verdad no logras hablar en público, no vas a lograr la plata. ¿Me explico? Entonces, otra vez vuelvo al pitch, es capacitista por sobre todo. ¿Me explico? Porque es discriminatorio con los cuerpos que son distintos. Entonces, ahí es otra de las cosas intrincadas que yo le veo el horror al pitch, porque no todos los cuerpos actúan igual, no todos los cuerpos pueden las mismas cosas y exponerlos a que sean, porque tienes que ser un vendedor brutal en un pitch, capitalista por sobre todo, no todas las personas lo van a lograr y no todas las personas tenemos las mismas capacidades. Entonces, el pitch tiene todas estas vainas súper complejas que digo, capacitista, colonial, las cuestiones de mercado, la cuestión estructural de clase y raza, hay que tenerlas súper, súper, súper vistas, ¿no? Ahí al frente. Y decirles que aunque le vea todas estas cosas horribles y que son un hecho, que son horribles y coloniales, aún así lo que te decía antes es, me voy a contradecir porque en el fondo sí toca hacer los pitch, porque si no, no tienes plata. Supongo que publicar un libro debe ser menos costoso que hacer una película. Una película en el fondo es, creo que es como $100,000 por lo bajo. Bueno, hay gente que hace películas con $300,000 aquí en Ecuador, se demora mucho tiempo. Entonces, en el fondo, hasta Lucrecia Martel, que es la que mismo a la que cité en el primer slide, Lucrecia Martel le tocó hacer muchos pitches para producir su película Sama, que es la última película que hizo basado en el libro de Antonio de Benedetto. Le, le tomó como 10 años conseguir los $3 millones que necesitaba. Y ojo, estamos hablando de Lucrecia Martel, que es una genia. Le costó 10 años conseguir los $3 millones que necesitaba. Entonces, ni ella ni Lucrecia Martel se salva de hacer el pitch, ¿no? Y eso que ella está en contra del pitch. Hola, querido, ¿cómo estás? Un saludo a la gente que va entrando aquí al auditorio Jorge Casa. Entonces, perdón, al anterior. El anterior, disculpa. Entonces, ni Lucrecia Martel se puede salvar del pitch. Entonces, de alguna manera, escogí algunos tips que me parecen a mí vitales y que de alguna manera les puedo decir cosas sobre esos tips, porque en el fondo, en la escuela de cine que yo estudié, hacíamos todo este tiempo, todo el tiempo hacíamos pitch para poder al final del semestre producir tu cortometraje, ¿no? Eh, y lo que les voy a decir es, hay que tener en cuenta que todas las cosas que les voy a decir no es un coaching, es decir, voy a citar lo que es específicamente coaching, que es una palabra que detesto. Dice, el coaching es un proceso en el cual una persona o un grupo de personas son puestas bajo la tutela de un coach, que en este caso yo vendría a ser el coach, pero no, que los observa, asiste, orienta, acompaña, motiva y evalúa durante un periodo de tiempo determinado durante el desarrollo de un proyecto. Para mí el coaching es una cuestión súper moral, es moralista por sobre todo porque homologa valores cristianos, coloniales a todos y creen que todo lo que es como, sí, como que los valores, como los valores cristianos, ¿no? Creen que a todo el mundo puede estar en esos valores o todo el mundo se va a acoger a esos valores. Lo mismo sucede con el coach. Todo el mundo cree que siguiendo los pasos del coach vas a salir de la depresión porque te divorciaste y todas esas vainas, pero hay que saber que los procesos de psicológicos, mentales son individuales y que la moral ya sabemos que no lo logra, o sea, nadie logra adaptarse o nadie logra cumplir estos valores cristianos, coloniales, y que el coach es de alguna manera completamente conservador y horrible como porque se basa en valores homologatorios para todos y ya sabemos que no se puede, todo tiene que ser individual porque cada cuerpo tiene un contexto específico. Entonces, los tips que les voy a decir, aunque parezcan de coaching, no lo es porque obviamente a cada uno le va a calzar algo y a otros no. Es eso.
Ya llegamos a ser coach en la Casa de la Cultura y ya estamos de nota. Yo creo que a veces podría ser coaching de fiestas depresivas. Yo creo que si alguien me quiere contratar de una vez, digo, yo podría ser un buen coach para organizarte una fiesta depresiva. Yo creo que sería muy bueno para hacer eso. Entonces, el primer tip que les voy a decir es, bueno, hay que escoger un título vendedor, en el sentido de que digamos que ya escribiste tu libro de novela, poemas, lo que sea, o película, y por ahí tenía un título provisional. Yo creo que en el fondo, a veces puede, puede partir que la idea de escribir la novela venga del título, como en mi caso, la película que yo estoy escribiendo viene del título, se llama La Infanticida, y no fue al revés, que yo escribí y después me di cuenta que la madre iba a matar a su hijo. No, yo sabía desde el inicio que mi película se va a llamar La Infanticida, aunque igual tengo contradicciones con ese nombre porque es un término legal, punitivo, y como tú leíste al principio, yo soy completamente antipunitivo. Aún así, quisiera ver qué pasa con eso en el tiempo, pero es un título vendedor en el fondo. La Infanticida es un título brutal. Sí, 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 es un título brutal porque obviamente nadie se mete con los niños o con las niñas. En el fondo ya sabemos que sí se meten porque en la pandemia salieron todos los datos que violaban a niños y niñas un montón. Entonces, es un nombre, yo digo vendedor porque es un nombre súper polémico, ¿no? Entonces, el primer tip que yo les daría es escoger eso, un nombre vendedor, brutal, conciso, concreto. No es fácil escoger un título, yo creo que es lo más difícil en el fondo. Eh, el tip coaching que decía en el internet es lo que dice ahí, palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o que cada una de las partes o divisiones de un escrito. Pero aquí me parece lo interesante de lo que encontré hoy en la etimología de título. Una parte de la etimología del título dice que viene de la raíz indoeuropea tel, que viene suelo, que viene a ser suelo, piso o tabla del suelo. Es decir, que tu título siempre tiene que ser el suelo de tu obra, ¿no? Es la base completa. Entonces, yo les daría como ese tip de encontrar esa base, ese suelo, lo más concreto, lo más brutal, el, lo más duro, lo más conciso, tiene que venir del título y también tienen que entender lo que les decía antes, el mercado, ¿no? Cómo este título, cómo esta base, cómo este suelo puede venderse en ese mercado y también conociendo cómo está ahorita el mercado. Entonces, ese es el primer tip que les doy sobre el título, que es algo importantísimo. El segundo tip es la premisa, o también llamada logline, o también llamada sinopsis. Sinopsis también puede irse a libros o también puede irse a películas. Y después voy a lo que es cristiano. Bueno, la premisa o logline es la idea de tu película resumida en una línea o declaración compacta. Debe estar escrita de forma dramática que sugiera el conflicto y una presentación, un desarrollo y una resolución. Básicamente contar la película en pocos términos, ¿no? Ahí ponen un ejemplo. Bueno, ahí dice, ¿cuándo? La sinopsis debería tener cuándo, que es el incidente incitador, ocurre, nuestro protagonista decide o debe hacer una acción contra el antagonista y poder resolver el conflicto que vendría a ser el final. Ahí ponen el ejemplo de la película El silencio de los inocentes. El logline de la película es una joven e inexperta agente del FBI debe confiar en un manipulador asesino en serie encarcelado para que le ayude a atrapar a otro asesino en serie que despelleja a sus víctimas, ¿no? Eh, el gran problema que yo tengo con la sinopsis y con la dramaturgia en este momento es que es cristiano. En el sentido de que tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, y en el desenlace es donde todavía es más cristiano porque hay una epifanía, hay una revelación para el personaje, ¿no? Hay un mensaje, hay una parábola en el final. Y obviamente eh, el mundo occidental cristiano en el que vivimos está completamente atravesado por esta cosa aristotélica, inicio, nudo y desenlace, y además donde hay una epifanía, hay una revelación. Eh, Lucrecia Martel de alguna manera vaticinó lo que va a suceder ahora en Argentina, que es que gane este Milei, este, este candidato terrible, conservador, brutal, loco de mente, fascista por sobre todo las cosas.
Lucrecia Martel lo vaticinó con esto que les digo de lo cristiano. Ella decía, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que estamos entrando a un inicio muy conservador, eh, viendo lo que estaba pasando en el mercado de las series, ¿no? La serie de alguna manera es lo más cristiano posible porque porque sucede por partes, ¿me explico? Y el spoiler, puede haber mucho spoiler porque depende mucho de la trama. ¿Me explico? Entonces es conservador total porque es volver a esta narrativa muy lineal de entender el tiempo además de esta manera y el tiempo no sucede de esta manera. Eh, eh, yo sé que es difícil entender la concepción del tiempo porque nos han criado en un mundo cristiano, aristotélico, de inicio, nudo y desenlace, pero en el fondo ninguna de las historias que nos suceden, sus sexos, sus familias, sus traumas, ninguna de esas cuestiones sucede inicio, nudo y desenlace. Nunca se sabe dónde están las cosas, dónde está el trauma, dónde comienza el trauma, dónde finaliza el trauma. Es muy complejo eso, por ejemplo. ¿Dónde inicia un recuerdo? ¿Dónde termina un recuerdo? Eh, Nuestra vida no funciona de inicio, nudo y desenlace. Y lo que hace las series de alguna manera, y que ahorita hay un boom de series terribles y horribles, hay muchas porquerías de series, hay pocas series que son interesantes, pero todas están basadas en la trama. Es decir, sucede algo aquí, después sucede algo acá, y esto tiene que ver con lo anterior. Pero eso es también una concepción del tiempo errónea y que nuestro cuerpo no trabaja de esa manera, no vive la realidad o no vive el tiempo de esa manera. Hay una frase que dice Lucrecia que yo creo que lo resuelve y es completamente anticristiana y completamente antiserie y antitrama, y es la siguiente. Dice, estamos siempre en el futuro y si pensamos en cada escena se sostenga por lo que pasa y no por lo que va a pasar, yo creo que eso es una declaración anticristiana por sobre todo porque en el fondo lo que pasa cuando eres católico cristiano es que crees que cuando te vas a morir o al final de tu vida vas a tener un mensaje, una revelación, y eso hace que no revalorices el presente, que ella lo dice con el cine, ¿no? ¿Por qué no estamos pendientes de lo que pasa en esa escena, de lo que sucede, las relaciones de poderes de raza, clase en esa escena, y no estamos, y se está pensando en el futuro? ¿Cómo va a terminar la película? ¿Cómo va a terminar el libro? Entonces, los pitch en el fondo vuelve a ser algo conservador porque te toca de alguna manera ordenar, hacer esta sinopsis y ser cristiano. En este caso, la sugerencia sería más bien tener más libertad en esta sinopsis, acudir a la sensibilidad, a los afectos, o por dónde iría más o menos. Creo que eso no les dije al principio, pero no voy a plantar ninguna solución porque no la hay. Y no es que se pueda ir, como tú dices, por una sinopsis más abstracta, una sinopsis distinta, no, porque no va a funcionar en el pitch. En el pitch tiene que ser súper exacto, inicio, nudo y desenlace por completo, porque si no, no lo vendes. Y ahí regreso otra vez a la frase del inicio de Lucrecia Martel. Una película que se pueda pitchear es una película que no merece ser filmada, porque el cine no es inicio, nudo y desenlace. Mira, hay otra frase, voy a citar todo el tiempo a Lucrecia Martel y estoy súper orgulloso de hacerlo. Ella dice, la trama es la espuma. ¿Me explico? Eh, el sonido, la fotografía, los cuerpos de los actores, eh, la luz, cómo hablan los actores, cómo caminan los actores, cómo son los actores, esas personas, cómo está la luz, cómo es el encuadre, todo eso es del océano. La trama, la trama es solamente la espuma, o sea, es nada. Y eso es por lo que ella dice que es inabarcable o es, es imposible poder describir una película en palabras. Y yo por eso no creo en el spoiler, porque para mí una película que se pueda spoilear es una mala película. Nunca se va a poder comparar una sinopsis con 2 horas de estar en la sala de cine viendo ese tiempo-espacio al frente tuyo, ¿no? Además, encerrado en una piscina de sonido. Nunca se va a poder comparar con una sinopsis. ¿Me explico? Entonces, eso. Y por eso las películas quizás más interesantes son las que no están ligadas a esta cosa de inicio, nudo y desenlace. Sama, que es la última película de Lucrecia Martel,
tiene esto. ¿Dónde comienza Sama? ¿Dónde termina Sama? O sea, es imposible entenderlo, ¿no? La novela también viene de la misma parte. Justo, yo no he leído la novela, ahorita que lo pienso y tengo que leerla, es igual, ¿no? No hay tiempo-espacio, ¿no? Definido en tal caso. Ese es el segundo tip. El tercer tip es eh, que en el pitch te toca hablar sobre tus personajes. Eh, yo escogí a la pianista, que para mí es el personaje más complejo de la historia del cine. Es una película del 2001 de Michael Haneke, un director austriaco. Eh, y lo que dicen estas cosas que estaba leyendo hoy sobre cómo vender el pitch es que de alguna manera cuando ya dices tu concepto, tu sinopsis, de alguna manera tienes que venderles el personaje, ¿no? Yo aquí les puse un ejemplo muy claro y muy concreto de un personaje bien interesante. La pianista trata sobre una profesora de piano del Conservatorio de Austria, una mujer de unos 60 años, súper rígida, súper conservadora, moral, muy brutal y opresora con sus estudiantes, pero que en las noches tiene actos sadomasoquistas, va a lugares donde va a cabinas sexuales donde hombres se masturban a oler el semen de los papeles que quedan ahí, va a estos autocinemas a ver cómo parejas tienen sexo mientras ella orina, mientras les ve, o se corta la Gillette se corta la vagina con una Gillette, ¿no? Entonces, les traigo a colación este personaje porque de alguna manera hay que vender el personaje y yo creo que ese es el personaje más interesante. Y mientras más contradictorio sea un personaje, como el de la pianista, que para mí es el más contradictorio de la historia del cine, es más interesante porque es más humano como nosotros, ¿no? Aunque nosotros hay que diferenciar, los seres humanos no somos personaje, porque un personaje, ¿qué significa ser personaje? Que es finito. La pianista comienza en un punto, termina en otro punto y ella no va a cambiar, ¿no? Ella es de aquí a acá. Nosotros los seres humanos, solo hasta el día de la muerte, vamos a decir hay un punto final y ahí sabrá quién eres. Sabrás quién eres, ¿no? Mientras estemos vivos, somos seres humanos cambiantes todo el tiempo. Entonces, esa diferencia quisiera hacer entre personaje y ser humano. Pero eso, ¿no? Hay que vender el personaje. Los personajes más contradictorios son los más interesantes porque son los más humanos, son los más cercanos a nosotros. Eso, les traje a colación este personaje de la pianista, que si no han visto esa película, se las recomiendo. Es impresionante. Ah, y la novela de Alfred Jelinek, que sí la he leído, brutal también. No sé si quieres. No, no. Sí, 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 sí. La novela también. Uf, las dos piezas artísticas son impresionantes. Eso, te toca vender el personaje. No sé si alguien tiene una pregunta, nos interrumpen nada más. El cuarto tip es el siguiente. El cuarto tip, y aquí es una pregunta que también te hago a ti, Diego, y también a David, porque, por ejemplo, cuando uno quiere vender su película, trae referencias, ¿no? Y en una película, de alguna manera, es más fácil porque hay una imagen, ¿no? Que puedes bajártela de ahí, alguna película, una referencia, es más fácil, digamos, hacerles ver a este jurado cómo podría verse tu película, ¿no? Entonces, yo en un pitch bueno, debo decir que el pitch que hice para mi película Ladrona de Manzanas en el Incine ni siquiera sirvió, así que no soy bueno haciendo pitch, porque no, el Incine no lo produjo por suerte, porque si no me hubiera tocado amarrarme a las cuestiones de mercado de mi escuela de cine y ellos tendrían los derechos. Qué hermoso que no funcionó ese pitch y que no me di y que no pude producir La Ladrona de Manzanas en el Incine porque la produje después por mis propios métodos sin hacer pitch a nadie más. Y la hice como me dio la puta gana y eso es invaluable. Entonces, bueno, ese es otro tip de si no quieren hacer un pitch, pueden cachar que si publican un libro o producen su película sin fondos ajenos, pueden hacer lo que les dé la gana y eso es invaluable en el fondo. Entonces, qué bueno que el pitch que hice en el INCINE no sirvió y lo que yo sí hacía en el pitch del INCINE es que mostraba la imagen de la izquierda, que es un fotograma de Shane, de Stephen McQueen, y yo decía que de alguna manera mi película tenía que verse con esas tonalidades,
con esa depresión, con ese azulado, con esos verdosos horribles que es depresión, muerte total. Y al lado pueden ver ya el resultado final de la película, que de alguna manera sí tiene esos tonos azules, sí tiene estos tonos verdosos. Hay una luz, digamos, ahí depresiva, que de alguna manera yo eso es lo que mostraba en el pitch, ¿no? Una referencia de cómo podría ser mi película. Ahora yo digo, ¿cómo llevarlo esto al libro? ¿Qué podrías mostrar en un pitch de libros? No sé, eh, Yo creo que en este caso, bueno, nosotros tenemos una ventaja que las obras ya están publicadas, ¿no? Entonces, aquí, más que la referencia, yo acudiría a la lectura, ¿no? A la lectura un fragmento del texto, los textos de poesía más aún, o sea, es importante ese proceso de lectura. Tal vez en el caso de textos como por ejemplo el de Javier, que es de divulgación, o el texto de Giovanni Alomoto, que es también de narrativas y saberes orales. Tal vez no sé si aventurarse a la lectura de un fragmento específicamente, sino tal vez una explicación un poco más detallada, tal vez de su manejo de fuentes, de su acercamiento hacia el tema, o ese lineamiento de las relaciones que tenga, ¿no? Eh, Tal vez lo digo desde el plano que es muy distinto la lectura de un texto narrativo, un texto poético, que un texto más ensayístico, ¿no? O sea, como tal vez ese punch va a llegar desde un plano de la explicación, ¿no? O si es que se desea, no sé, a mí me ha tocado, yo en general escribo ensayos y siempre cuando presento alrededor de otras personas, siempre me dicen, que lean, lean así. Bueno, tengo ensayos un poco raros, más bien híbridos, que son más bien narrativos, pero siempre es como más difícil pegar con un ensayo, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, esa sería como, yo creería que por ahí va la recomendación, ¿no? sí, justo me imaginaba como, sí, la referencia puede ser escrita, leída, como tú dices, pero ahí yo le veo otro problema porque en el fondo no toda la gente lo lee igual. Leer es una comunicación con uno mismo, en un cierto sentido. Entonces, también, digamos, si es que eres alguien que lees mal, así es, puedes escribir súper bien, pero puedes leer súper mal. Entonces, tal vez por ahí no te va a ir muy bien en el pitch. Entonces, ese es el problema, ¿no? El pitch en general, que no es la obra, ¿no? No tiene la dimensión en el cine, la dimensión de tiempo y espacio, que sí lo que tampoco lo tiene una cosa como leer algo, ¿no? Porque además lees un párrafo, no es que lees todo el libro, ¿me explico? Entonces, el leído es muy distinto a cómo yo leo, porque yo tengo una voz interna y es distinto escucharlo. Entonces, son muchos problemas. Estos son problemas. Sí, me parece que María Elena levantó la mano, María Elena Rodríguez, para hacer una pregunta. En este caso, como estaba, estaba sonando, estaba abierto tu micrófono, María Elena, lo observé, pero si es que puedes, por favor, activar tu micrófono y hacer la pregunta, te estamos escuchando acá. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, en ese sentido, gracias por la exposición, excelente y amena. Bueno, mi inquietud es cuáles podrían ser los tips recomendables cuando queremos hacer la presentación de un libro de cuentos donde hay diferentes situaciones, personajes y tramas. Como te iba diciendo, los tips a los que me refiero ahorita, el título tiene que tener un título vendedor con todas las especificaciones que ya lo dije, conociendo el mercado. Después la sinopsis tiene que ser súper clara y súper concreta. Y después el problema, y es el que yo veo en el problema de los pitch, de los libros y de las películas, es que digamos, en la película es más fresco o es más fácil porque yo puedo mostrar un fotograma y es fácil, lo ves en un segundo y ya. Pero en un cuento que lees una parte del cuento, eh, y ahí es otra vez yo trato de problematizar la situación, porque suponte lees mal o te pones nervioso, porque obviamente estás frente a 5 personas que te están juzgando literalmente. Entonces, ahí yo veo las cosas intrincadas en esto de explicar una película, explicar un libro, por más que se lea una parte. Yo creo que ahí es
Es complejo, yo no sé qué responder. Sea, yo sí recomendaría la lectura del texto, ¿no? En el proceso literario siempre es importante porque viene demanda, o sea, el acto de, en realidad, de revelación del valor del libro se ejecuta en la función de la actividad de la lectura. Entonces, sí, yo creo que es importante, más bien mi sugerencia sería tal vez que armen el pitch de acuerdo a ello y que tal vez la lectura sea al final, ¿no? Porque con eso, o sea, le estás encontrando, o sea, o votando tal vez al final es el encuentro real de lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, o lo que estás mostrando, ¿no? Haces la muestra. Pame tenía una pregunta. Es, es vender, es vender. No podemos obviar que toda esta cosa del pitch va a un mercado y es vender. Eh, por favor. Sí, porque si no, después no te va a escuchar, ¿no? Sí, Pame, en el Zoom no te van a escuchar. Entonces, Hola, ¿cómo están? Para las personas que están presentes y quienes están conectados de manera virtual, soy Pamela Ríos y yo soy librera. Entonces, como librera, yo también tengo como algunas reflexiones frente a las personas que presentan sus obras, porque también van a la librería constantemente a dejar cosas, a dejar libros, pero nadie sabe de alguna manera cómo presentar eso, ni a los libreros, tampoco a, digamos, a los editores, porque además las librerías independientes, bueno, a excepción de dos, tienen como 5 años de un auge y de un crecimiento, ¿no? Entonces, ni nosotros sabemos qué hacer porque a veces llegan con unos libros gigantes que por ahí no son nuestra línea editorial, pero también hay otras librerías y libreros que de repente no tienen una línea editorial clara, no sabemos cómo decir que no tampoco, porque a veces siento como que la cuestión de cultura y junto con la cuestión de plata es como un tabú, o sea, hablar de plata cuando son productos culturales es muy duro, es tabú, es medio así como colonial la cosa, a veces la pienso, ¿no? Pero es necesario, pienso que tanto las personas que van a dejar los libros en las librerías o que van a venderlos en alguna feria o van a venderlos en algún otro lugar para comercialización, tanto como los libreros, sí tengamos así como unas líneas claras de lo que queremos recibir en las librerías y de cómo vamos a presentar las obras también. A mí se me ocurren algunas cuestiones y entre ellas tiene que ver mucho y que como yo también manejo mucho la comunicación en la librería, a veces me funciona muy bien que son los paratextos, o sea, los prólogos, los epílogos, las partes, las contratapas. Eso es información que es fundamental y que esa información de alguna u otra manera hay que tomarla muy en cuenta en el momento de hacer, digamos, el contrato y... Y también de pedirle a alguien que te escriba un prólogo, un epílogo, o sea, también es un compromiso, digo, no le pides a quien sea que te haga un paratexto de tu libro, no sé cómo sean las películas, pero en el libro es un poco así. Y, y los paratextos se deben pensar mejor, creo. A veces se han dejado muy de lado. Entonces hay editoriales que trabajan muy bien esa cuestión y que son las que más se venden también en la librería, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo, Severo Editorial, por ejemplo, que tiene un manejo paratextual muy importante. No, paratextual tiene que ver todo lo que no está dentro del texto. Es la portada, es la contraportada, son las imágenes del índice, prólogo, epílogo, todo lo que no tiene que ver con el texto, digamos la novela, el conjunto de cuentos o o el conjunto de poemas en sí, ¿me cachas? Entonces, creo que esto es algo que hay que pensar muy bien y tomaba el ejemplo de Severo, porque, por ejemplo, Fausto, que es el editor, para cada libro, él tiene un fotógrafo que les hace las fotos de los autores, un diseñador que trabaja todo el diseño del libro y el diseñador, tanto con el autor, llegan como a una comunión, porque eso tiene que ser, o sea, un libro es un objeto
y también un objeto comercial. Entonces, todo esto debe ser pensado, las portadas súper bien, los materiales que se usa. Entonces, eso vende, en definitiva. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Perdón. Sin duda, por eso comencé diciendo que esta charla iba a ser una contradicción total, porque por más que esté en contra del pitch, por más que esté en contra de... En el fondo estoy en contra del pitch porque para mí no da abasto a lo que es una película, lo que es un libro, porque no se puede traducir una película que es tiempo y espacio o un libro que no sé qué es, por ejemplo, y eso es interesante, en una sinopsis, pero hay que ser contradictorios y sabemos que existe un mercado, eh, existe todo lo que ya sabemos con eso y, y que hay que venderse bien. ¿Me explico? O sea, es un mal necesario. Como decía Lucrecia Martel, le tocaba estar haciendo pitch y toca vender bien la obra. Yo ahí, y estoy de acuerdo, obviamente, cuando una persona que está inmiscuida en esto de hacer cine o escribir novelas, poesía, lo que sea, le tiene un terror al dinero porque en el fondo se siente como eso, ¿no? Como es un producto comercial, ¿no? Eh, y eso obviamente te asusta porque en el fondo, como te crees artista, crees que no es comercial, pero un libro, como tú dices, los mejores diseñados, los que les ponen mucha cabeza, los que en realidad toman eso como un objeto, un producto, son los que mejor se venden. Y las películas ni se digan, ¿no? Barbie, toda la maquinaria que tuvo Barbie detrás, Dios mío santo, contratar a Greta Gerwig es un golazo. O sea, Mattel, no son unos estúpidos, o sea, yo creo que solo haber contratado a Greta Gerwig es un golazo marquetero brutal y toda la cuestión de, o sea, saben venderse bien. Mira, yo ahí entro en una cosa que siempre hablo y a mi jefe Paul Narváez no le gusta esto, pero yo igual lo digo. Yo creo que en el fondo todos somos prostitutas, porque yo me digo a mí mismo que yo soy una prostituta del Estado, porque yo pongo mi cuerpo y mi cerebro 8 horas en la Casa de la Cultura para recibir un sueldo al final de mes. Entonces, básicamente está pagando por mi cuerpo. Entonces, soy una prostituta. No hay que tenerle miedo a la prostitución. Yo creo que tiene un tabú súper grande porque obviamente siempre se relaciona a lo sexual, pero eso es lo chévere. Y por eso me encanta la palabra prostituta, porque en el fondo todos son prostitutas, del Estado, de la compañía que trabajes, de KFC, de McDonald's, donde tú quieras que trabajes, eres una prostituta, porque están pagando por tu cuerpo, así no sea sexual. Eh, entonces, lo que yo le digo a mi jefe es que hay que ser buenas prostitutas, es decir, venderse bien. Es venderse bien. Severos son unas buenas prostitutas, por Dios. Se venden súper bien, lo hacen súper bien. Sus libros son preciosos. Paul Narváez recién fue mi cumpleaños la semana pasada y me regaló Estancias de Alicia Ortega. Qué lindo libro. El de Daniel Alcíbar también. ¿Me explico? Pero todos los tips que yo le estoy dando, ojo, es para que vayan a hacer eso. Venderse bien, ser buenas prostitutas, porque ya todas somos. La cosa es que hay que hacerlas bien. ¿Me explicó? Y porque además no puedes no serlo. En un sistema capitalista como el que estamos, heteronormado, en un régimen heterocapitalista en el que vivimos, no hay forma de escaparse de eso y de venderse bien. ¿Quieres? Ya que se refirió Dieguito, no, bueno, no, en ciertas partes yo comparto contigo porque yo soy político y digo, cuando uno es político intelectual, me digo, no del político común. Yo decía hoy día, bueno, ¿a quién vas a ayudar? ¿A quién vas a ayudar? Bueno, yo le dije, yo soy como las prostitutas caras. Si me pagan bien, asesoro. ¿Sí? Ahora, refiriéndome al libro, ya que tomó Dieguito el libro mío de divulgación, yo tuve mucho cuidado y tengo mucho cuidado, me cuesta trabajo. En el libro que me publicó hace 7 años del municipio a través del Instituto de Patrimonio, un libro de 417 hojas, efectivamente lo que dice la compañera, tuve mucho cuidado primero en el prólogo
y en las contraportadas, en los términos pequeñitos que resumen lo que es el libro. Y cuando el lector va y lee la portada, la contraportada, las 4 o 5 palabras te describen lo que es el libro. Y luego ya me pasó con la Casa de la Cultura, porque en las bases de la convocatoria se habla nos ponen un límite, 70 a 120 hojas. Jamás se habla de ilustración. Entonces, un libro como el mío de divulgación científica, donde en el libro que hice para el municipio de Quito, tuve que incluir 107 fotografías en color de la mejor calidad, porque a mí NASA me da un banco de datos que me manda hasta 1200 fotografías para que yo escoja. Y es el criterio mío, lo que tú dices, lo que quiero vender, la imagen que quiero vender en mi libro, que me pone a trabajar en el guión fotográfico que hasta cierto punto me resulta supremamente bien trabajoso, porque tengo que con la foto hablar de lo que estoy diciendo en mi libro si el lector no tiene la curiosidad de leer el libro. Entonces creo que eso me parece muy interesante. Ojalá ya nos puedan dar nuestro libro, que va a quedar muy bonito, porque yo le vi al borrador, pero el borrador no es lo mismo que tener el físico. Pero bueno, sí, de todas maneras esta charla para mí ha sido, sí, en definitiva eso es lo que quería. Y agradecerte por los consejos que nos estás dando, ¿no? Todavía me faltan tips. Disculparán, pero yo hablo mucho y me encanta hablar. Y justo a lo que iba es eso, ¿no? Yo me ponía a pensar cómo hago si es que quisiera vender un libro. Es fácil en el cine, como les decía, bueno, entre comillas fácil por todas las cosas que ya hablé antes, pero decía presentar un mood, ¿no? Una portada. Porque en el fondo, ¿qué pasa cuando compras un libro, no? La portada es lo primero que ves, porque no tienes chance de leerlo, ya lo leerás, pero la portada es lo más llamativo y hay que ser, ¿cuál era el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Javier, hay que ser rigurosos, hay que tener cuidado y todo. Hay que ser tan rigurosos como supongo ustedes que son escritores, escoger entre una palabra y otra, porque ahí hay un universo, yo creo, entre escoger una palabra y otra. Asimismo, con esa misma rigurosidad y esa misma, sí, con esa misma rigurosidad se tienen que escoger todas las cosas paratextuales, que además no sabía cómo se llamaban, muchas gracias, del libro, ¿no? El fotógrafo que va a hacer la fotografía de la portada, el ilustrador, el diseñador, el diagramador, el papel, ¿no? Es absolutamente las fotografías que se van a utilizar, o sea, todo eso tiene que tener una rigurosidad impresionante, porque si se lo hace con esa rigurosidad, es algo que se va a poder vender bien, ¿no? Porque digamos, un libro que puede ser maravilloso, ¿no? En su estructura literaria, si no tiene todas estas cosas adyacentes, no se va a vender bien, ¿no? Entonces va a valer gato. Entonces sí tiene que ser igual como de riguroso de escoger entre una palabra y otra, todo el contexto. Yo aquí puse algunas portadas de uno de mi libro favorito, que es La campana de cristal de Silvia Plath. Y por ejemplo, bueno, me va a parar, que me encanta ya esto. El que está en el medio, sí, el que está justo en el medio, yo creo que esa portada de alguna manera es la que de alguna manera resume más del libro, porque trata sobre la depresión y la locura y el suicidio. Y esas líneas redondas, por más que no sean concretas, es locura, ¿no? No sé, las películas de David Lynch siempre tienen estas formas, siempre tienen que darse en cuenta las alfombras que utiliza David Lynch en sus películas, todo es locura, todo es desconcierto total y de alguna manera la campana de cristal de Silvia Plath es eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí la de la derecha es otra cosa, ¿no? Es que si ven cómo cada una de esas está dirigida a un diferente mercado, ¿no? El de la derecha obviamente está dirigido a otro mercado, ¿no? La chica viéndote es otro mercado. A mí no me dice locura eso, por ejemplo, ¿no? Si seguimos más todavía, la última de la derecha, yo creo que eso es un público, un mercado todavía más intelectual, ¿no? Porque es una ilustración, es una pintura de Nueva York. La primerita de la izquierda es
todavía más locura, creo yo. Locura propia. Ajá. Sí, 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 es sonido de campana. Pero, para mí es más locura. Y de ley de la izquierda, la segunda de izquierda a derecha, esa es la primera portada que tuvo el libro en 1963 y es muy clara y muy obvia, ¿no? Una chica encerrada en una campana de cristal, muerta, básicamente, como casi termina en la novela. Entonces, hay que ser muy rigurosos, hay que pensar bien todo, porque además el libro tiene un mood, el libro te va a decir qué portada vas a escoger, qué fotógrafo vas a escoger, qué diseñador vas a escoger. Y eso yo creo que sí tiene que estar en manos, no sé si de un editor que tenga más experiencia, porque a veces creo yo que los escritores son escritores y no lo van a lograr. Supongo que hay gente que no, pero eso sería capacitista también de mi parte pensar lo que todos los pueden hacer. Y yo creo que hay que unirse, ¿no? Hay que tocar hacer equipo y buscar las mejores cosas. Björk, que es esta cantante islandesa, ella en sí ya es una cosa increíble y ella lo que hace para que todo sea más increíble es contactar gente rigurosa igual que ella y brutal igual que ella, ¿no? Entonces, ella no está contratando al fotógrafo chichipato, ella se une con gente que le pueda aumentar mucho más su música, ¿no? Y el siguiente tip es ya solo como en el pitch te toca decir quién eres, básicamente, y ahí yo vuelvo un poco a lo del mercado y lo de lo colonial y de que qué está en el mercado. Entonces ¿qué le interesa al mercado en este momento específico de la historia? Entonces, voy a ser políticamente incorrecto, como siempre. Entonces, si yo fuera mujer y fuera indígena y negra, eh, estoy seguro que ahorita mi libro podría ser más publicado que antes, porque al mercado ahorita le interesa eso. No es que estoy en contra ni nada por el estilo, pero es solo, estoy haciendo una cosa muy clara de cómo está el mercado, ¿no? Entonces yo me aprovecharía de eso y tomaría eso y me vendería bien, por ejemplo, ¿no? Si fuera indígena, maricón, pobre, también me aprovecharía de eso, me aprovecharía del mercado para vender, porque yo sé que ahorita es donde me van a comprar, porque ya no compran a hombres blancos heterosexuales, ¿no? Están comprando, el mercado le interesa otra cosa ahorita, ¿no? Entonces yo me fijaría bien cómo está el mercado y trataría de aprovecharlo y decirlo en mi biografía. Y lo que tú decías, conocer a tu cliente. Tienes que conocer a ese jurado que le estás diciendo tu pitch. Yo sería perverso y me metería a ver los Facebook, Instagram, LinkedIn, todo, absolutamente todo de esos jurados. Sería hermoso. Eh, Es fácil ahorita, ¿no? Además, con las redes sociales, yo sería un hacker completo de todos los jurados porque es la única forma de saber qué le voy a decir para que mi libro se publique y para que mi película se haga, ¿no? Yo creo que ahí toca ser perverso igual que el mercado. Conocerlo todo, hackear todo, ver qué quiere escuchar, aunque sea para un momento, ¿no? Aunque sea doblando tu ética por un momento, ¿no? Hay que hacerlo porque hay que venderse bien. El siguiente tip es básicamente la ficha técnica, número de páginas, idioma. Esto me pareció que en esta ficha técnica me pareció interesante que ponen hasta cuánto va a pesar el libro, cuántas páginas del alto y el ancho, porque de alguna manera eso le da dimensión a estos manes o a estas manes que van a comprar tu idea para hacer tu libro, para que sea físicamente concreto, ¿no? A ellos les interesa en el fondo también las cosas concretas, cómo va a ser la portada, quién va a ser el fotógrafo, quién va a diseñar, cuánto va a costar 500 ejemplares, cuánto va a pesar, cuáles son las dimensiones. Entonces, esas cosas son insalvables, ¿no? El siguiente tip es justamente esto del diseño, lo de hacerlo todo con rigurosidad, el diseño, la diagramación. ¿Quién escojo yo para que escriba el prólogo? ¿Quién escojo yo para escriba el epílogo, la contraportada? O sea, todo eso, todo entra por los ojos, todo. Entonces hay que ser súper rigurosos con eso. Hay que hacer un brochure. Todo esto que les dije, hay que hacer un brochure. Si no sabes ilustración, si no sabes utilizar Illustrator, si no sabes utilizar Photoshop, te toca pagar a alguien que lo haga por ti y que lo haga bien, porque además el 80% de diseñadores son malos, hay que decirlo, porque son unos brutos.
hay que saber qué diseñador vas a escoger, qué diagramador vas a escoger, qué ilustrador vas a coger. Tienes que gastarte la plata, tienes que, si eres pobre, te toca endeudarte porque no puedes ir a presentar una cosa en Canvas porque nadie te lo va a comprar. Tienes que hacerlo bien, tienes que endeudarte para pagarle un buen diseñador para que te haga el press kit, el brochure, súper bien, porque si no, nadie te va a financiar tu librito que escribiste en el valle. Nadie. Tienes que pagar a un buen diseñador, tienes que pagar a un buen diseñador, tienes que hacerlo bien, tienes que ser una buena prostituta, porque si no, no te compra nadie. Eso es súper claro. Y yo ahí les doy el tip que siempre utilizo yo, que es buscar referencias. ¿Cómo se vendió, como la persona que preguntó sobre los cuentos, ¿no? ¿Cómo vendió Clarice Lispector sus libros? Porque Clarice Lispector, así me enteré que escribía también para niños. ¿Cómo vendió Clarice Lispector sus libros para niños, no? O más actual, ¿cómo busco un libro de cuentos para niños? Busco el press kit, estoy seguro que hay un press kit para vender ese mismo libro antes de que estuviera financiado. Me lo bajo y lo copio. Ahora, es difícil también copiar. Ya me he dado cuenta. Por más que le des el libro y le dices copia, la gente copia mal. O sea, es una brutalidad. Es una... Entonces, busquen referencias. Hay referencias de todo. Busquen press kit. ¿Cómo press kit de tal libro? ¿No? De los libros actuales estoy seguro que hay un press kit. Copien ese press kit. Paguen, endeúdense para, saquen un préstamo quirografario, yo qué sé, para hacer un buen brochure, un buen press kit, porque si no, no lo van a vender. Nadie se los va a comprar. Eso es indispensable. Lo estético es político, cariños. Eso es súper claro. Y el último tip que les doy es que no hay futuro. En el sentido estricto de que como no soy cristiano, no soy católico, no creo que el tiempo sea de esta manera y no en el sentido de que no va a venir el hombre blanco europeo a pagarme, a salvarme, a comprar mi película para hacer el infanticida o me va a comprar mi libro de va a pagar para que yo tenga un tiraje de 500, de 500 libros, ni siquiera ni sé cuánto. No voy a ser cristiano, no voy a esperar que eso pase. Sí, voy a aplicar un pitch, voy a hacer el brochure, voy a hacer toda la cosa. Puede que te salga, puede que no, depende de cómo esté el mercado. Yo lo que les diría ahí es, no sean cristianos, es ahora o nunca. Cariños, mañana te matan, ahorita el nivel de violencia que vivimos, mañana te tropiezas saliendo de la ducha y te mueres y tu libro está ahí. Es ahora o nunca. Nunca, no hay futuro. No hay futuro. Cariño, eso es full. Es full. Ah, que compre, que compre. Ah, no, que compre. No, no, que compre, que compre. Que compre, que compre. Hay un valor, Estamos en un mercado, no lo puedes, estamos en un mercado, no lo puedes. Eso, si tienen un libro que tienen que hacer igual en el pitch, nadie les para bola y no lo van a hacer, compiensen una risa e imprímanlo ustedes mismos, porque si no lo hacen, nunca va a suceder. Yo voy a hacer la infanticida, voy a hacer 5 fiestas para recaudar fondos porque no quiero hacer pitch, porque ya ven cómo odio hacer pitch, para hacerla de alguna manera, porque no hay futuro. Es eso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Diego. Gracias, David. Gracias a los presentes. Y a los que están online, qué pena que no puedan ver mi cuerpo, porque el cuerpo es lo interesante. Bueno, no, me agradecerle mucho a Fabo. Siempre es muy grato escucharlo, conversar y nada, pues gracias por enseñarnos a prostituirnos, pues amigo, a ser putas. No esperaba menos. No esperaba menos de vos tampoco. Y no, y putas, buenas putas, putas caras. Así que, bueno, a toda la gente, también a nuestros autores, recordarles nada más que el día martes tenemos una reunión para ver esta evaluación de todos los tips que nos ha dado Fabo Seferino para ver y ultimar los detalles para su rueda de negocios. Bueno, y muchísimas gracias. Gracias, Fabo. Gracias a todos. Nada, no hay futuro.